Bien, hermano, vamos a entrar en esta parte del mensaje, del sermón. Estamos estudiando el libro a los Hebreos, es decir, lo que el Señor quiso que el pueblo judío supiera sobre la vida cristiana, haciendo un poquito de recordación. ¿Cuál fue el propósito de esta carta? En el siglo I había mucha persecución, dura, y pues muchos judíos que se han convertido al Señor, que estaban ya formando iglesias, se asustaron y muchos dijeron: no, esto nos van a matar. A lo mejor hemos cometido un error siguiendo a este Jesucristo. Por algo lo mataron. Y empezaron a dudar y a regresar a la antigua religión de ellos, que era el judaísmo. Y el propósito de esta carta a los hebreos es animarlos a seguir adelante, a no dejarse confundir. Por lo tanto, es una carta que nosotros necesitamos también hoy, porque a las iglesias llega mucha gente, y gente que no permanece. Y no permanece, ¿por qué? Por falta de madurez cristiana, por falta de conocimiento, por falta de una verdadera relación con Dios. Y a veces por falta de salvación, porque no son verdaderos cristianos. Y por eso abandonan la congregación. De eso se trata esta carta a los hebreos. Ya vamos en el capítulo 11. Hemos hablado de toda la doctrina que tiene esta carta, y a partir del capítulo 11 pues hay otras exhortaciones sobre esa necesidad de tener confianza y fe en Dios, que es lo que falta mucho hoy en día, ¿no? Confianza en Dios. Todavía hay gente que dice: bueno, pero sí será, pero no será, pero sí será que me oye, será que no me oye, pero será. Hasta los ateos pues dicen: Dios no existe, ¿no? Va más grave todavía. Bien, entonces estamos en el Hebreos capítulo 11, pueden abrir sus Biblias ahí, qué bueno. Yo doy gracias al Señor porque les ha dado a ustedes fe. Si no tuvieran fe, tal vez no vendrían, a menos que estén aquí por otro motivo, ¿no? Siempre hemos dicho que hay a veces personas que vienen por muchos motivos, ¿no? Algunos vienen a ver si Dios les da plata, otros vienen a ver si se les mejora la suerte. Hay muchos jóvenes, decía alguien, que no vienen por Cristo, sino por Cristina. Otros no vienen por Cristo, sino por Cristóbal, dicen algunos. Bueno, bien, pero hay una cosa muy interesante, hermano, mire. Es curioso, ¿no? Pero la causa del primer homicidio se debió a un culto de adoración. ¿Haya pensado en eso? El primer homicidio se dio por temas del culto de adoración, como un culto que tenemos acá ahora. Vamos a iniciar mirando Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Tengo varios versículos y los vamos a leer hoy. Es bueno traer la Biblia y ponernos a leerla, ¿no? Con eso también no nos da sueño. Pero aquí en Génesis capítulo 4, versículo 1, mire lo que dice. Dios ha creado al hombre y la mujer, Adán y Eva. Empezaron a tener hijos. Tuvieron 2, Caín y Abel. Por ahora. Dice: conoció Adán a su mujer Eva. Ese que conoció no era que nunca la había visto, sino habla de las relaciones sexuales. Esa es la idea. Cuando en la Biblia hablamos de conocer, también habla de eso, ¿no? De la relación profunda en el matrimonio. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín.
Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Sí, porque todos los hijos son don de Dios. 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Uno dedicado a la ganadería y el otro a la agricultura. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es decir, Caín vio cómo cosechó grandes frutos, manzanas, plátanos, papaya, yo no sé qué más que sembraría, y dijo, voy a ofrecerle esto a Dios como una gratitud por la agricultura, probablemente. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, de los primeros que nacían, quiso ofrecerlos a Dios de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Por ahora vamos a dejar ahí y seguiremos leyendo de este tema. Algunos dicen que la vida de fe comenzó entonces con Abel. ¿Por qué el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios y el otro no fue visto con agrado? La respuesta, según nos la da Hebreos, es que Abel hizo una ofrenda a Dios por la fe. Vamos a mirar ahora sí Hebreos 11:4, donde el apóstol dice eso. Y han pasado muchos siglos. Y entonces aquí el autor a los Hebreos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Ambos ofrendaron a Dios, pero aquí la Biblia resalta que el único que lo hizo por fe fue Abel, ¿no? Y eso nos indica entonces que hay varias clases de fe. Yo aquí hablaba hace unos días que hay gente que tiene fe en que le vaya bien para ir a robar, o que le vaya bien para ir a matar a otro, o que le vaya bien por muchas cosas. Dicen que tienen fe en eso, pero eso no es que habla la Biblia. Hay varias clases de fe. La Biblia nos habla de que hay una fe salvadora en primer lugar. ¿Cuál es esa fe salvadora? Vamos a mirar Efesios 2:8, carta de los Efesios 2:8. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La primera cosa, ¿no? Por gracia, por yo creer en Cristo, es que el Señor vino a mi vida un día, me abrió el entendimiento y me enseñó lo equivocado que estaba, la necesidad que tenía de Dios, lo grave de mi pecado. Eso fue por la fe, ¿no? Dice acá, por gracia, Dios tuvo misericordia, pero tuve que tener esa fe que Dios me dio, porque luego dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es Dios el que nos da esa fe salvadora, y al creer en Él podamos experimentar la vida eterna, la vida nueva. No por obras para que nadie se gloríe. No es por las cosas buenas o malas que yo hago que soy salvo, no, eso no cuenta. Es por la fe en Jesucristo. Y es lo que está diciendo la carta a los Hebreos. Por eso decimos que hay dos clases de fe. Una que es salvadora, que cambia la vida. Esa es la fe verdadera. Hay otra fe que es simplemente intelectual. ¿Qué quiere decir con eso? Hay gente que conoce la Biblia,
Y cuando escucha las cosas de Dios dice, qué bueno, yo creo que es verdad porque Dios lo ha revelado, pero esa fe no afecta su vida, no cambia su vida. Es una fe solamente, como dicen, de la cabeza, del conocimiento, no más. Y una prueba de eso es lo que dice Santiago en el capítulo 2:17. Más adelante donde estamos vamos a mirar la carta a Santiago. ¿Saben que Santiago quién era? No Santiago. Santiago era hijo de José y María, medio hermano de Jesús. Santiago capítulo 2, versículo 17. Porque recordemos que la enseñanza que hemos recibido es que José y María no tuvieron hijos. Santiago fue un hijo de José y María. Pues hay una investigación plena bíblica sobre eso. Bueno, pero nos interesa lo que dice allí Santiago en el 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no cambia mi vida para que yo actúe de una manera diferente y de frutos, es una fe que no sirve. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ve? Pues bueno, hay gente que hace muchas buenas obras. Nosotros tenemos aquí en la historia, en el país historia de gente que hizo muchas buenas obras. Hasta los narcos hacen buenas obras, pero no por eso se van a salvar y su fe es falsa. No necesariamente. Y luego el 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Satanás tiene mucha fe, más fe que nosotros, porque él conoce a Dios. Ese sí lo ha visto. Nosotros conocemos a Dios por experiencia, por la fe, pero él sí fue desde el comienzo de la creación. El diablo tiene fe, pues conoce a Dios. Pero ¿qué dice aquí? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Uno puede tener la fe, pero del diablo. El diablo cree en Dios, pero no lo obedece. No hace lo que Dios manda y a lo que Dios le agrada. Ese es el problema de la fe. No hay frutos que lo demuestren. Si alguien me dice, yo soy un cristiano, bueno, ¿a dónde está su cristianismo? Vamos, demuestre lo que usted es así. ¿Y cómo lo demuestra uno? Pues por la vida que vive diariamente, ¿ve? Por su vida de oración, por conocer la palabra, por pertenecer a una iglesia, por ser una persona honrada, no mentirosa, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nos enseña la palabra. Eso es, hay frutos. Entonces, de verdad hay una fe que sí es salvadora, y esa es la fe con que Dios nos acepta. ¿Por qué Abel fue aceptado por Dios al presentar su ofrenda? Ya lo dijimos, fue por la fe. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Probablemente ellos habían oído de sus padres lo que les pasó por haber pecado. El terrible castigo, ¿no? Ellos habían sido enseñados en las consecuencias que trae una vida de pecado. Y por eso fue que Abel se acercó a Dios de una manera diferente. Es la fe la que nos lleva a Cristo. Todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice la Biblia. Cuando uno hace las cosas sin tener en cuenta a Dios, puede cometer muchas equivocaciones, muchos errores. Parece que Abel sabía esto y entonces él trajo una ofrenda a Dios por la fe, confiando en Dios. Y la palabra dice que si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, tenemos vida nueva.
vida eterna. Entonces, la adoración a Dios hay que hacerla con fe. Esta es una reunión de adoración hoy, porque iniciamos dándole gracias a Dios, tuvimos estudio bíblico muy interesante, cantamos himnos a Dios, estamos rindiendo adoración a Dios. Esa adoración tiene que ser hecha con fe. Y Abel adoró a Dios a través de su ofrenda y lo hizo libremente, porque creía en Dios y amaba a Dios. Y mire usted, volviendo a Hebreos 11, donde estamos, Hebreos 11, lo que dice más adelante el versículo 6, en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debe creer que Él existe y que Él es galardonador o premiador de los que le buscan. Es completamente absurdo una persona dirigiéndose a Dios y está lleno de dudas. Si será que Dios existe o no, será que sí, voy a orar a ver si de pronto. No, eso es una vida de total incredulidad, ¿no? Abel no era así. Él era un convencido de que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan con fe y con sinceridad. A Caín, ¿por qué no le fue bien? Porque probablemente Caín, que tenía un corazón diferente, él hizo su ofrenda, claro, muy bueno que lo hubiera hecho, pero no lo hizo confiando en Dios, entendiendo esto, que Dios bendice a los que le buscan. Y dice la Biblia que cuando Caín se dio cuenta, no sabemos cómo fue que se dio cuenta, la Biblia no dice cómo fue que Abel se dio cuenta que Dios lo aprobó, y Caín no se sabe cómo fue que se dio cuenta que Dios lo rechazó, ¿no? Pero cuando Caín se dio cuenta de esto, ¿qué dice allá? Vamos al comienzo, Génesis 4:5, y regresamos ahí donde estamos, porque es que esa es la manera de estudiar la Biblia, ¿no? Mirando cómo el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo. Pero en Génesis 4:5 dice lo siguiente, después de que ellos presentaron la ofrenda, dice: pero Dios no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Se ensañó, quiere decir que le dio una ira terrible a Caín. ¿Cómo es que yo hago mi ofrenda y ofrezco esto a Dios y Él no me bendice, y al otro sí, a mi hermano sí? Eso es lo que quiere decir se ensañó. Y decayó su semblante. Decayó su semblante es que cambió su manera de ser por lo que estaba pasando, ¿no? Por los problemas. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Usted es responsable de lo que haga. No se preocupe, siga haciendo lo correcto. Es lo que le está diciendo Dios a él, ¿verdad? En cambio, la ofrenda de su hermano de Abel fue una ofrenda aceptable. Él quiso adorar a Dios con un corazón agradecido por todo lo que había recibido de Dios, y adoró a Dios con lo mejor que tenía. Dice ahí que llevó de lo mejor de su ganado. Entonces la ofrenda de Abel fue una ofrenda excelente, lo dice la Escritura, ¿no? Ahora, Caín era un creyente también, no era un incrédulo, porque él reconoció y por eso quiso llevar esa ofrenda. No era un ateo, porque él vino a adorar a Dios a través de lo suyo, pero lo hizo sin fe. Ahí está el problema. Tal vez adoró a Dios como un protocolo,
Tal vez adoró a Dios por cumplir con un rito religioso, pero le faltó el amor de Dios. ¿Y por qué decimos que le faltó el amor de Dios? Adelante en 1 de Juan 3:12, miremos bien adelante, no el Evangelio de Juan, sino las 3 cartas de Juan. Juan tiene 3 cartas más, ¿no es cierto? Entonces, en la primera carta, casi al final de la Biblia, antes de Judas y del Apocalipsis, 1 de Juan 3:12, hay una anotación allí sobre esto que acabo de decir. Mire lo que dice el apóstol. Lo dijo siglos después en esta carta. Y leamos desde el 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y más en la comunidad cristiana. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí está la explicación. La Biblia lo dice claramente, ¿no? Entonces Dios vio el corazón de Abel y se agradó y lo bendijo. Lo estaba haciendo con fe y con un corazón sincero, ¿no? Y eso es una cosa que nosotros tenemos que mirar con mucho cuidado. Hay un pasaje que está en Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Es bueno pasear por la Biblia, hermanos. Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Resulta que Samuel está buscando quién puede ser rey sobre Israel. Está buscando el rey. Y dice el relato bíblico que cuando llegó a donde estaba la familia de David, sus hermanos mayores desfilaron por ahí. ¿Y quién era David? Un pastor de ovejas, jovencito, lleno de mugre probablemente, y allá estaba David. Samuel dijo, no, tal vez este pelado que va a servir para ser rey, yo no creo. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel, al profeta? Aquí en el 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Verdad? Jehová mira el corazón. Probablemente Caín era más buen mozo que Abel, más alto, más fornido, más simpático en muchas cosas, ¿no? Pero a Dios no le importa nada de eso. Dios no es como nosotros que juzgamos las cosas por las apariencias. Dios mira lo profundo del corazón porque Él nos conoce cómo somos de verdad. Y eso nos da una gran lección a nosotros hoy. Es una advertencia para que tengamos cuidado en la manera como nos dirigimos a Dios, en la manera como adoramos a Dios, en la manera como ofrendamos a Dios, ¿verdad? Cuando uno da una ofrenda con dudas o como probando a ver si la Biblia tiene razón o si es cierto, eso lo que está indicando es que uno no tiene fe y no va a recibir nada. De manera que en Abel tenemos a un hombre de fe y en Caín probablemente a un hipócrita, aquellos que adoran a Dios pero están buscando otras cosas, no lo están haciendo de corazón. Entonces por eso la ofrenda de Abel fue excelente, lo hizo por la fe, no fue simplemente una demostración religiosa de algo que quería hacer, no. Él tenía un corazón dispuesto para Dios, amaba a Dios y por eso lo hizo de una manera adecuada.
Y eso tiene unas aplicaciones también para nosotros. Toda obediencia, servicio o adoración debe proceder de la fe. De hecho, la Biblia dice que lo que no es de fe no sirve. No sirve. Si usted viene a un culto aquí a adorar a Dios, pero usted viene sin fe, malo. Si usted da una ofrenda sin fe, no es grata. Si usted sirve en la iglesia sin fe, no está agradando a Dios. Su servicio de adoración es vano. También debemos servir a Dios con lo mejor que tenemos, con lo mejor de nuestras habilidades, con lo mejor de nuestro ser. Si amamos al Señor, vamos a hacer las cosas como para Él, las cosas más excelentes, lo mejor. Cualquier cosa que hagamos aquí en la iglesia debe ser así. Cuando nos reunimos para rendir culto, como en este momento, cuando nos dirigimos a Dios en oración, el Señor debe estar presente, debe estar delante de nosotros, porque es por Él que Dios nos escucha. Dios no nos escucharía a ninguno de nosotros si no fuese por Jesucristo, nuestro mediador, quien hizo posible que tuviéramos reconciliación con Dios y que pudiéramos acercarnos a Él, solamente por Cristo. Eso lo enseña la palabra con claridad. Y por eso tenemos que hacerlo por fe, porque así es como Dios nos acepta, ¿no? En Proverbios 15:8, otro proverbio interesante. Proverbios, un dicho sabio. Proverbios 15:8. ¿Qué dice ahí en Proverbios 15:8? Una cosa terrible dice. De esas cosas que dan miedo. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Es decir, una persona puede hacer sacrificios pensando que Dios se va a agradar con él, puede decir muchas cosas, puede tener la fe del demonio y hacer muchas cosas, pero nada de eso sirve. Dice aquí que Dios realmente ama es la oración del justo, es decir, del cristiano. Dios se alegra, pero si uno es un hipócrita, Dios no se va a alegrar de ese tipo de adoración. No es así. Eso es lo que dice la palabra. Y la actitud de Caín demostró que lo que realmente había en su corazón. Se llenó de envidia, de egoísmo y mató a su hermano. Porque Dios lo había bendecido. Y hay algo también muy interesante aquí. Ahí en Hebreos 11. Volvamos a Hebreos 11. Donde estamos. Hebreos 11, porque en lo que habla de Abel, aquí Hebreos 11, volvamos a leerlo, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Era justo. Ahora, hay otro versículo interesante en Primera de Samuel 2:30, donde ya estuvimos hace un momento. Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30. Dice así: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová. Dios había prometido unas bendiciones sobre la familia de Elí, pero como él no fue obediente, no confió en Dios, entonces perdió las bendiciones. Entonces por eso está diciendo eso,
Y luego dice, Dios mismo dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es impresionante. Dios nos honra si lo honramos, pero los que desprecian a Dios y están llenos de dudas con Él, Dios los tiene en poco. No son de valor para el Señor, esas personas. Algo muy duro, ¿no? Entonces, en el caso de Abel, dice que Dios dio testimonio de que era un hombre justo porque él obedientemente, humildemente confió en el Señor y Dios lo recompensó. Es lo que está diciendo aquí. Cuando somos obedientes, Dios se agrada de nosotros y nos da fortaleza y seguridad. Y Dios mismo es el que da testimonio, ¿no?, por su palabra y su espíritu, de que Él había aceptado esa ofrenda y que también nos acepta a nosotros, porque por ejemplo, ¿qué dice Romanos 8:15? Romanos 8:15, el Nuevo Testamento. Romanos 8:15. ¿Por qué nosotros debemos de tener fe en que Dios da testimonio de nosotros y nos acepta? Dice aquí, ahora está hablando a la iglesia, a nosotros, en Romanos 8:15, nos dice lo siguiente, leamos el 14 también, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando yo estoy en este mundo en medio de problemas y dificultades y soy tentado por el diablo a hacer lo que no es correcto y yo rechazo esa tentación y la venzo con la gracia de Dios, eso demuestra que soy un hijo de Dios, que amo a Dios y que lo obedezco. Y el 15, ¿qué dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? El poder del pecado que está en nosotros, que nos somete, que nos esclaviza, que nos lleva a la desgracia y a la muerte. Ya no hemos recibido más ese espíritu para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando uno llega a ser cristiano, ya uno se dirige a Dios de otra manera. Si yo le digo a Él, Padre Santo, es porque lo amo y creo y estoy seguro que soy su hijo. Y de todo corazón le digo, Padre mío. Pero el hipócrita religioso no le puede decir eso a Dios, Padre mío, y si lo dice es mentiras, ¿verdad? Y el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es una percepción profunda, algo que uno cree con el corazón. Uno está persuadido en su mente, en su corazón, en todo su ser, que pertenece a Dios. Eso es algo que solo Dios lo ha hecho en nosotros. Nadie más lo puede hacer. Finalmente aquí dice que la sangre de Abel, dice Hebreos 11, vamos a mirarlo ya finalmente, pero ahí en Hebreos 11 donde estamos dice lo siguiente, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Qué quiere decir eso de que la actitud de Abel, la ofrenda de él, su fe, su sinceridad, la aprobación de Dios, ha hecho que su muerte todavía hable? ¿No? ¿Cómo murió Abel? Murió asesinado por su hermano, un hipócrita religioso. Y esa sangre derramada de Abel clama, dice aquí la Biblia, a Dios desde la tierra, pidiendo venganza y justicia.
Y ese clamor simboliza entonces que Dios no está de acuerdo, que el asesinato es una injusticia y que ese es un pecado de graves consecuencias que corrompe la tierra, corrompe a la humanidad. Acordémonos que Jesucristo fue asesinado por los líderes religiosos, ¿no? Los mismos religiosos. Y por eso la Biblia promete también que habrá justicia de Dios al final de todas las cosas que tendremos que ver hacia el futuro. Dios es justo. Bueno, hermanos, entonces concluyamos. La fe verdadera es la fe salvadora, no la fe de los demonios, como dice Santiago. Y esa fe viene cuando oímos la palabra de Dios y la palabra de Dios penetra nuestra mente y nuestra conciencia y hace que sintamos el peso de nuestra culpa y eso nos empuja a arrepentirnos. Es una experiencia muy interesante, pero todo cristiano pasa por ahí. Un buen día dice, yo no he hecho lo que es correcto, yo no amo a Dios de verdad. Al contrario, he hecho lo que se me da la gana. Hay que arrepentirse. Nadie puede acercarse a Dios sin la mediación de Jesucristo, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted quiere que Dios lo mire con agrado en todo lo que usted hace, debe hacer todas las cosas teniendo en cuenta al Señor. Y tener dominio propio y tener cuidado. El sacrificio de Cristo cubre todas sus faltas, todos sus pecados, ¿no? El sacrificio de Cristo. Y es la única manera como Dios ha dicho que nos va a bendecir y ayudar cuando nos acercamos a Él con esa fe y esa confianza para adorarlo. Entonces la pregunta final, hermano, ¿cuál fe tiene usted? ¿Usted tiene la fe salvadora? Entonces usted tiene que seguir a Cristo en obediencia. No puede ser como Caín, que vino a adorar de cualquier manera. Y cuando no recibió lo que le pidió a Dios, probablemente se llenó de ira y mató a su hermano. ¿No? Hay que adorar a Dios, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, siguiendo las instrucciones de la palabra. Si uno no hace eso, uno es un hipócrita religioso. Y las iglesias están llenas de hipócritas religiosos. Hay mucha gente que está por muchas cosas. Y más hoy que están enseñando tantas mentiras, ¿no? Porque hay iglesias que le dicen a la gente, venga aquí. Cristo te sana de todas las enfermedades. Y el pastor declara sanidad. Y todos son sanos. Y en un país sin cultura la gente dice, no, pues muy bueno, porque yo no tengo plata para ir al médico. Entonces mejor voy a ir a donde está el sanador para que me cure. En esas están las iglesias, terrible, ¿no? Hay iglesias que le dicen, venga aquí, yo oro por usted para que salga de la pobreza y sea rico. Porque Dios quiere que usted sea rico. Usted es hijo del Rey de Reyes. Todo eso es del diablo, ¿verdad? Y muchas promesas falsas que están enseñando las iglesias hoy. Y miles de gente están allá y alzan las manos y bailan y cantan y todo eso. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está la fe que salva? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de estar aquí hoy, leyendo tu palabra, examinando tu mensaje, porque todo esto que ha sucedido es de gran ejemplo para nosotros ahora. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos tener la fe de Abel, primero la fe de Jesucristo, claro, pero como humanos y pecadores que tengamos la fe de Abel, que tú nos puedas mirar con agrado, que tú puedas dar testimonio de nosotros, Señor, porque te agradamos,
y nos puedas bendecir con una vida abundante, con una vida llena de gozo, paz y perdón. Gracias, Padre, por todo te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.